Para el primer ejercicio del ejercitario 5 tenemos una turbina acoplada directamente al eje de un generador. Este generador genera 2000 kilowatts con un rendimiento del 96% y pérdidas mecánicas de 200 caballos de vapor. La turbina recibe vapor a 15 kilogramos por centímetros cuadrados y a 300 grados Celsius, que es acá en el punto número 1. El vapor se descarga con 5% de humedad al condensador, con una presión cuyo vacío es de 70 centímetros de mercurio. Se pide calcular el rendimiento interno de la turbina, el rendimiento mecánico, el consumo horario de vapor y finalmente el rendimiento térmico combinado. Entonces, repasando el gráfico, tenemos el punto 1, el punto 2 y el punto 3, que es la salida del condensador. Tenemos un acoplamiento directo entre la turbina y el generador y tenemos los datos del generador. Para el primer caso pide determinar el rendimiento interno. Entonces, si recordamos cómo era el gráfico para una turbina, sería en la presión de entrada, que teníamos 15 kilogramos por centímetros cuadrados, y la línea de presión de salida, que es la salida del condensador, y también va a ser la presión de la salida del condensador, o sea, la entrada y la salida del condensador. Entonces, al tener un rendimiento, tendríamos básicamente este comportamiento, donde el punto 1 sería en la entrada, el punto 2 sería a la salida. Esto es solamente esquemático. Luego, para comparar, debíamos de determinar el punto 2, que era el teórico, que era con una entropía constante. Entonces, partiendo de este punto, vamos a ir determinando las propiedades, donde en el punto 1 tenemos una presión de 15 kilogramos por centímetros cuadrados, tenemos 300, y entonces sacamos las dos propiedades de interés, que sería entalpía y entropía. En este ejercicio vamos a tratar con las unidades medidas de kilocalorías hora para familiarizarnos un poco con esta unidad. Bueno, el ejercicio dice también que en el condensador se produce una descarga de vacío de 70 centímetros de mercurio. Para empezar, recordemos cómo era la presión atmosférica. Nosotros tenemos en la presión 0, a partir de ahí tenemos una atmósfera. Luego nos dice que descarga a 70 centímetros de vacío. Entonces, nuestro 0 en realidad lo que sería, vamos a trasladar en el punto de partida de la presión atmosférica, que es de 706 milímetros. Entonces, al referirse al vacío, lo que sería es desde la presión atmosférica hacia abajo. Y nosotros sabemos que, por lo que ya comenté, que era de 760 milímetros la columna de mercurio. Entonces, lo que nos indica es desde este punto hasta 70% por debajo de la presión atmosférica. Entonces, si la presión atmosférica era 76 centímetros y bajo 6, entonces la presión de interés en el punto es de 6 centímetros de columna de mercurio. Entonces, teniendo la equivalencia que 76 centímetros de columna de mercurio es a 1 kilogramo por centímetro cuadrado, o 1 ATM, vamos a usar mucho esa aproximación en la materia. Hacemos una regla de 3, donde determinamos la presión en kilogramos por centímetros a esa presión de vacío. Entonces, una vez determinada la presión en el punto 2 y en el punto 3, pasamos a determinar las propiedades del punto 2, real en este caso. Ahora lo podemos determinar porque nos dice como condición del problema que el vapor se descarga con 5% de humedad
Es decir, tenemos una calidad del 95%. Entonces, entrando en la aplicación, con presión de 0,08 kilogramos por centímetro cuadrado y una calidad del 95%, podemos determinar la entalpía y la entropía. Luego, el punto teórico o isentrópico del punto 2 a la salida lo determinamos con una presión de 0,08 también, que ya lo sabemos por lo que la conversión que vamos a hacer, a una entropía igual a la entropía del punto 1. Entonces, igualando esas propiedades y teniendo las dos propiedades para poder determinar la tercera, sacamos la entalpía. Otro punto de interés sería a la salida del condensador, que por concepto sabemos que la salida del condensador es de calidad 0. Y también la presión de 0,08 porque un condensador trabaja de manera isobárica. Entonces, sacamos la entropía, la entalpía. Una curiosidad al usar el sistema la unidad de medida de kilocal por kilogramo es que la entalpía, cuando se tiene una baja presión y normalmente también una presión atmosférica, la entalpía coincide en valor numérico con la temperatura en grados centígrados. Podemos ver el ejemplo, el mismo valor numérico. Bueno, para el primer ítem pedía el rendimiento interno. Entonces, el rendimiento interno sabemos que es el salto entálpico real entre la entrada y salida sobre el salto entálpico teórico. Entonces, el real sería H1 menos H2 con el teórico que es H1 menos HT2'. Reemplazando los valores tenemos el rendimiento interno. Luego pide el rendimiento mecánico. Vamos a repasar un poquito lo que era nuestro gráfico de rendimientos y pérdidas, donde tenemos que el rendimiento interno máximo baja a un rendimiento interno real y la diferencia sería las pérdidas internas por irreversibilidades. Luego, del rendimiento interno pasa al rendimiento del eje, que sería de la turbina al eje directamente, y en este punto tenemos las pérdidas mecánicas. Luego, del eje tenemos el rendimiento del generador, es decir, del eje al generador, donde en este punto tenemos las pérdidas del generador. De la misma manera tenemos la potencia del generador a la potencia de entrada, que es el eje, tenemos el rendimiento del generador. Luego, la potencia de salida, que sería el eje, comparando con la potencia interna, que sería de la turbina, tenemos el rendimiento mecánico. Y finalmente, del rendimiento interno real con el máximo tenemos el rendimiento interno de la turbina, que es lo que acabamos de hallar recién. Entonces, lo que tenemos que hacer en el gráfico es, y analizando con los datos que tenemos, básicamente venimos desde acá y tenemos que irnos para acá. Entonces, repasando los datos, teníamos la potencia del generador, que es 2000 kilowatts, y su rendimiento, que es del 96%. Luego, analizando el gráfico, sabemos que la potencia de salida es del generador sobre la potencia del eje, es decir, eso es el rendimiento. Entonces, potencia del generador sobre el del eje es el rendimiento del generador. Lo que debemos determinar acá es la potencia del eje. Entonces, despejando, nos queda que la potencia del generador sobre su rendimiento es la potencia del eje. Luego, tenemos que la potencia interna es la potencia en el eje más sus pérdidas mecánicas. Es decir, la potencia interna es igual a la potencia en el eje más sus pérdidas mecánicas. Entonces, la potencia en el eje ya lo habíamos determinado, y la potencia mecánica, que es parte del dato que dice 200 caballos de vapor, pero hay que tener en cuenta las unidades de medidas. Sabemos que la conversión es 0,735 digo bien,
kilowatts es a 1 CV. Entonces, pasando todas las mismas unidades de medida, tenemos el rendimiento, perdón, la potencia interna, que es de 2230,3 kilowatts. Entonces, ahora estamos en este punto. Tenemos la potencia interna, tenemos la potencia en el eje, entonces ya la podemos comparar entre los dos para obtener el rendimiento mecánico. Entonces, el rendimiento mecánico sería simplemente potencia en el eje sobre potencia interna real. Entonces, reemplazando los valores, tenemos que el rendimiento mecánico es de 93,4%. Luego, acá tenemos una conversión que sirve también mucho en la materia, que es pasar de kilocalorías horas a kilowatts. Entonces, el tercer ítem nos pide el consumo horario de vapor. Para determinar el consumo horario de vapor tenemos que analizar la turbina nuevamente, porque sabemos que la potencia de salida de la turbina es igual al flujo másico que pasa por la turbina por la diferencia entálpica o por el salto entálpico, que es lo que tenemos acá. Potencia interna es igual a flujo de vapor por el salto entálpico. El dato de interés es el flujo másico y lo reemplazamos, lo despejamos para que nos quede de esta manera. Luego, la potencia interna ya lo teníamos, entonces lo reemplazamos, pero debemos tener cuidado justamente con las unidades de medida, porque acá tenemos kilowatts, lo tenemos que pasar a kilocalorías hora, porque los datos de las entalpías lo tenemos también en kilocalorías hora. Si simplificamos, nos debería de quedar kilogramos por hora, que es lo que tenemos acá. Teniendo así y determinando el flujo de vapor, sería de 13 toneladas,7 por hora, o 13.763,33 kilogramos horas de vapor. Finalmente tenemos el rendimiento térmico combinado, que el rendimiento térmico combinado se definía como, era una comparación entre la potencia de salida ya de toda la planta sobre el salto entálpico disponible a la entrada de la turbina, comparado con el salto entálpico a la salida del condensador. Entonces, reemplazando eso dentro de la fórmula, tenemos nuevamente que la potencia del generador está en kilowatts. Lo tenemos que pasar nuevamente a kilocalorías hora para que pueda ser compatible con lo que tenemos con la expresión de abajo. La expresión de abajo lo teníamos en kilogramos por hora por kilocalorías por hora. Entonces, de esta manera podemos determinar el rendimiento térmico combinado, que es del 18,3%.